Hola a todos, bienvenidos al canal de historias de terror Cuentos de la Noche. Este canal se dedica a recopilar y narrar historias de miedo enviadas por seguidores de diferentes partes del mundo. Si tienes una historia de terror que te gustaría compartir, no dudes en enviármela por correo electrónico o mensaje directo. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para apoyar nuestro trabajo. La primera historia de hoy nos la envió un seguidor llamado Sebastián Cruz desde México. Sebastián nos contó que esta experiencia le ocurrió en el año 2015, cuando tenía apenas 16 años y vivía en un pequeño municipio llamado San Juan Teotihuacán, cerca de las famosas pirámides de Teotihuacán. En aquel entonces, Sebastián dejó la escuela después de terminar el tercer año de secundaria porque no pudo continuar con sus estudios debido a problemas económicos. Comenzó a trabajar en diferentes empleos para ayudar a su familia. Uno de esos trabajos fue en un pequeño restaurante de mariscos ubicado en una calle secundaria cerca de la carretera México-Texcoco, una vía muy transitada que conecta a la Ciudad de México con el Estado de México. El restaurante donde Sebastián empezó a trabajar era un lugar sencillo, pero bastante popular entre los locales. Se trataba de un puesto de mariscos en la acera, sin nombre, pero con una gran cantidad de clientes todos los días. Muchos de los clientes eran trabajadores de la zona y turistas que visitaban las pirámides cercanas. Sebastián se unió al lugar gracias a una invitación de su amigo Carlos, quien ya trabajaba allí y le aseguró que podía ganar algo de dinero, aunque el trabajo fuera duro. Al principio, Sebastián trabajaba junto a Carlos y otros empleados, pero con el tiempo, la mayoría de sus compañeros fueron dejando el trabajo debido a las duras condiciones laborales y la baja remuneración. Sin embargo, Sebastián decidió quedarse. Aunque el trabajo era agotador, el pago era regular, y además, tenía la oportunidad de recibir propinas por atender a los clientes. La dueña del restaurante era una mujer llamada María, una mujer amable y muy trabajadora. Su esposo, Antonio, también trabajaba en el negocio, pero a diferencia de ella, era conocido por ser perezoso y malhumorado. Antonio, aunque se encargaba de comprar los mariscos en el mercado y llevarlos al restaurante, siempre mostraba una actitud negativa hacia los demás, incluso hacia los clientes. Los empleados del restaurante, incluido Sebastián, no soportaban las constantes malas palabras y el maltrato de Antonio. Muchos de ellos bromeaban entre sí, diciendo que no les sorprendería que Antonio tuviera un accidente algún día, ya que su actitud arrogante y su conducta irresponsable en la carretera lo ponían en peligro constantemente. Después de varios meses trabajando en el restaurante, Sebastián ya estaba completamente acostumbrado a la rutina. Sin embargo, algo extraño empezó a suceder. Antonio, el esposo de María, comenzó a comportarse de una manera cada vez más extraña. Cuando regresaba de sus compras por la mañana, en lugar de ir directamente al restaurante, se desviaba a un pequeño bar cerca de la carretera y pasaba horas allí, bebiendo solo. María se quejaba de esto, pero él no parecía importarle. Un día, después de una noche especialmente tarde, Antonio regresó al restaurante más tarde de lo habitual, a eso de las 2 de la madrugada. Sebastián, que estaba trabajando hasta tarde, le abrió la puerta del restaurante para que entrara. Antonio estaba visiblemente borracho, y como siempre, comenzó a maldecir y a tratar mal a Sebastián. De repente, en un ataque de rabia, le escupió la cara a Sebastián, lo que lo hizo sentir extremadamente incómodo y molesto. A pesar de su mal comportamiento, Sebastián intentó no darle importancia, ya que necesitaba el dinero y no quería crear conflictos. Sin embargo, la situación se fue complicando con el tiempo. Antonio comenzó a llegar tarde todos los días, y cuando regresaba, siempre estaba más irritable y agresivo. Había momentos en los que, al entrar al restaurante, empujaba a Sebastián o le lanzaba maldiciones sin razón alguna. Sebastián no podía entender por qué su comportamiento empeoraba, pero lo que más le inquietaba era la sensación de que algo más estaba sucediendo. Un día, mientras Sebastián estaba en la parte trasera del restaurante, escuchó a Antonio hablando solo en voz baja. Cuando se acercó, pudo escuchar fragmentos de su conversación, donde decía: «No puedo dejarlo ir. Él está conmigo ahora». Sebastián se sintió incómodo y decidió no decir nada, pero no podía dejar de pensar en las palabras de Antonio.
Era como si algo extraño estuviera ocurriendo, algo que iba más allá de la simple embriaguez. Una noche, cuando Sebastián estaba dormido en su pequeña cama en el piso de arriba, escuchó un golpe fuerte en la puerta del restaurante. Era muy tarde, y no esperaba a nadie. Se levantó rápidamente, tratando de averiguar de dónde provenía el ruido. Al llegar a la planta baja, vio a Antonio, que parecía aún más extraño que de costumbre. Estaba parado junto a la puerta, mirando al vacío con una expresión desconcertante. «¿Qué pasa, Antonio?», le preguntó Sebastián, mientras trataba de abrir la puerta para ver quién estaba afuera. Antonio no respondió de inmediato. En lugar de eso, se giró lentamente hacia él y murmuró: «No puedes abrirla, no puedes dejarlo entrar». Sebastián, confundido, le insistió: «¿Qué quieres decir? ¿Quién está ahí?». Antonio dio un paso atrás, en un susurro tembloroso. Dijo: «Es él. Él quiere llevármelo, me ha estado siguiendo». Sebastián no entendió nada de lo que decía, pero antes de que pudiera preguntar más, Antonio lo empujó con fuerza y cerró la puerta de golpe. Sebastián, atónito, intentó calmarse. Pensó que tal vez Antonio simplemente estaba borracho o algo así. Sin embargo, esa noche no pudo dejar de pensar en las palabras de Antonio. ¿Quién era él? ¿Y por qué Antonio parecía tan asustado? Al día siguiente, cuando Sebastián llegó al restaurante, notó algo extraño. La luz de la calle estaba apagada, y la atmósfera parecía inusualmente silenciosa. Al acercarse a la cocina, notó que el ambiente estaba mucho más tenso que de costumbre. María estaba en la cocina, con una expresión preocupada. «Antonio se ha ido», dijo con voz baja. «Salió esta mañana temprano, y no volvió. Está desaparecido». Sebastián, con un nudo en el estómago, preguntó: «¿Dónde fue?». María le explicó que no sabía, pero que Antonio había hablado de un viaje largo para encontrarse con unos viejos amigos en la ciudad vecina. Sebastián no pudo evitar la sensación de que algo muy extraño estaba ocurriendo. Antonio nunca había mencionado nada de eso antes, y parecía como si algo o alguien lo hubiera influenciado de manera oscura. Pasaron 2 días, y la desaparición de Antonio seguía siendo un misterio. Sebastián no podía sacarse de la cabeza las palabras del hombre, y sentía que algo horrible estaba por suceder. Durante esos días, intentó concentrarse en el trabajo, pero cada vez que se encontraba solo en el restaurante, las sombras parecían alargarse de una manera inquietante. Una tarde, mientras limpiaba la terraza, vio algo extraño en la esquina del restaurante. Una figura oscura, como una silueta, estaba parada mirando hacia él desde la calle. Sebastián se quedó paralizado, sin saber qué hacer. La figura no se movía, solo lo observaba fijamente con unos ojos penetrantes que brillaban en la oscuridad. Asustado, Sebastián decidió acercarse lentamente, pero en cuanto dio un paso hacia la figura, ésta desapareció. Miró a su alrededor, buscando alguna explicación, pero no había rastro de nadie. Solo la calle vacía y silenciosa. Su corazón latía a 1000 por hora. «Debe ser mi imaginación», pensó, pero la sensación de ser observado no lo abandonó. Esa noche, después de cerrar el restaurante, Sebastián decidió ir a la casa de Antonio. Había algo en el aire, una inquietud palpable que no podía ignorar. Al llegar, notó que la casa estaba extrañamente oscura. La puerta, que siempre estaba cerrada con llave, estaba abierta de par en par. Entró con cautela, llamando a Antonio, pero no obtuvo respuesta. Caminó por el pasillo, observando las paredes, que estaban cubiertas de extraños símbolos y marcas que no había visto antes. La casa parecía diferente, como si hubiera sido invadida por algo oscuro. De repente, escuchó un susurro, algo que venía de la parte trasera de la casa. Decidió seguir el sonido, con el corazón acelerado. Al llegar a la sala trasera, vio una figura encapuchada, de pie en la oscuridad. «Antonio, ¿eres tú?», preguntó con voz temblorosa. La figura se giró lentamente hacia él, y en un susurro apenas audible, dijo: «Él me ha tomado, ya no soy yo». Sebastián retrocedió, horrorizado. La figura no era Antonio.
pero algo en su mirada le dijo que Antonio ya no estaba allí. La sensación de maldad llenaba la habitación, y la figura comenzó a caminar hacia él, sus pasos lentos pero firmes. Sebastián intentó huir, pero algo lo sujetó del brazo con una fuerza sobrehumana, deteniéndolo en seco. Un frío gélido lo invadió, y cuando miró hacia abajo, vio que sus manos comenzaban a volverse negras, como si estuvieran siendo arrastradas hacia una oscuridad eterna. «No», gritó, luchando por liberarse, pero era inútil. La figura, con voz ronca y llena de dolor, dijo: «Estás marcado, ya no hay vuelta atrás». Sebastián luchó con todas sus fuerzas, pero la oscuridad parecía consumirlo. La figura encapuchada lo sostenía con una fuerza inhumana, y cada vez que intentaba liberarse, la oscuridad avanzaba más sobre su cuerpo. Su visión se nubló, y sintió que el tiempo se alargaba. De repente, todo se detuvo. Sebastián despertó de golpe, jadeando y sudando, como si acabara de salir de una pesadilla. Estaba en su cama, en su apartamento, en la ciudad. «¿Qué ha pasado?», pensó confundido. Miró a su alrededor, y todo parecía normal. El sonido del tráfico desde la ventana y la luz suave de la mañana iluminaban la habitación. Pero algo no estaba bien. Miró su reloj y notó que había dormido más de 12 horas, algo muy extraño. Al levantarse, se dio cuenta de que sus manos aún estaban frías, como si la oscuridad lo hubiera marcado. Algo le decía que no debía ignorarlo, que no estaba solo. Decidió ir al restaurante, aunque un sentimiento de inquietud lo invadía. No podía dejar de pensar en lo sucedido en la casa de Antonio. ¿Era todo un sueño? ¿O había algo mucho más oscuro acechando a su alrededor? Al llegar al restaurante, notó que la atmósfera estaba extrañamente densa. Todo estaba en silencio, mucho más de lo habitual. Ni siquiera los ruidos típicos del vecindario podían oírse. De repente, las luces parpadearon y una ráfaga de aire frío recorrió el local. Sebastián se tensó, y cuando miró hacia la cocina, vio una sombra moviéndose entre las paredes. Sin pensarlo 2 veces, corrió hacia la puerta trasera, pero algo lo detuvo. En el espejo del vestíbulo vio la figura de Antonio, pero su rostro estaba desfigurado, como si una fuerza oscura lo hubiera transformado. «No puedes escapar», dijo una voz profunda y distorsionada, como si viniera de otro mundo. Sebastián intentó gritar, pero su voz no salía. La figura de Antonio se acercó lentamente, sus ojos vacíos reflejaban la oscuridad que había devorado su alma. Sebastián, paralizado por el miedo, sintió como algo helado lo rodeaba. De repente, escuchó un crujido fuerte. Al volverse, vio la puerta del restaurante cerrarse violentamente, como si una fuerza invisible la estuviera controlando. No había salida. La figura de Antonio avanzaba, y Sebastián sabía que no sería capaz de escapar. «Es tu turno ahora», murmuró la figura, y la oscuridad lo envolvió completamente. Sebastián luchaba por respirar. La presión en el aire lo asfixiaba, y la figura de Antonio seguía acercándose con lentitud, como si disfrutara del miedo que emanaba de él. Cada paso que daba el hombre desfigurado resonaba en las paredes como un eco distante y aterrador. La sombra en el espejo lo observaba fijamente, sus ojos vacíos reflejando la misma oscuridad que había visto en el bosque, aquella noche que nunca olvidaría. De repente, la figura se detuvo. Un sonido extraño, como el retumbar de un trueno, sacudió el local. Sebastián intentó moverse, pero sus piernas no respondían, como si una fuerza invisible las hubiera paralizado. Miró hacia abajo, y vio que el suelo comenzaba a transformarse, arrugándose y curvándose como si fuera papel mojado. La realidad misma parecía desmoronarse ante sus ojos. «Este lugar no es real», susurró la figura de Antonio, su voz transformada en un susurro sobrenatural. Sebastián intentó gritar, pero solo pudo emitir un gemido ahogado. La figura avanzaba aún más rápido, como si el tiempo ya no tuviera control sobre su marcha. La oscuridad lo rodeaba por completo. Justo cuando pensaba que iba a ser consumido por aquella sombra, escuchó un sonido familiar. El sonido de una risa. Una risa que le heló la sangre. No era la risa de Antonio, ni de ninguna otra persona que conociera.
Era una risa maliciosa, como si algo estuviera disfrutando de su sufrimiento. Sebastián levantó la vista y vio una figura en el umbral de la puerta trasera del restaurante. Era una mujer, de cabello largo y oscuro, vestida completamente de blanco. Su rostro era hermoso, pero su mirada estaba vacía, como si no perteneciera a este mundo. La mujer se acercó lentamente, y el aire a su alrededor se volvió aún más frío. «No temas», dijo la mujer, pero su voz era tan etérea que no sonaba humana. «Soy tu única oportunidad para salir de aquí, pero hay un precio que pagar». Sebastián, aún atrapado por el miedo, intentó reaccionar, pero su mente no podía procesar lo que estaba sucediendo. ¿Quién era esta mujer? ¿Qué quería de él? Tu alma está atrapada en este lugar, entre los mundos. Para escapar, tendrás que enfrentarte a tus peores miedos, continuó la mujer, mientras sus ojos brillaban con una luz tenue. Sebastián no podía dejar de mirarla, como si algo en ella tuviera el poder de cautivarlo. Con un movimiento lento, la mujer levantó una mano y señaló la figura de Antonio, que se encontraba a solo unos metros de Sebastián. Él no es quien parece ser. Solo es una sombra de lo que fue. Tú eres la llave para romper este ciclo, dijo con voz grave. Sebastián no entendía nada de lo que decía, pero algo en sus palabras lo hizo dudar de todo lo que había vivido hasta ese momento. De repente, la mujer levantó la otra mano y un destello de luz la rodeó, iluminando la figura de Antonio, que comenzó a desvanecerse lentamente. La sombra que había poseído al hombre se dispersó, como si fuera absorbida por la luz. Pero cuando la luz se desvaneció, Sebastián no vio nada más que el vacío. Antonio había desaparecido. Ahora debes irte. Pero recuerda, siempre habrá algo que te persiga, dijo la mujer, y antes de que Sebastián pudiera preguntar más, la figura se desvaneció, dejando solo la sensación de frío que aún calaba en su piel. Sebastián, completamente exhausto, salió corriendo del restaurante, sin mirar atrás. El aire de la ciudad parecía más cálido, más real, pero él sabía que algo de aquella noche oscura aún lo seguiría. ¿Había sido un sueño? O quizás, la pesadilla de su vida recién comenzaba. Sebastián caminaba por las calles de Buenos Aires, pero no podía dejar de sentir que algo no estaba bien. Las luces de la ciudad parpadeaban con un brillo extraño, como si estuvieran a punto de apagarse. Cada sombra que cruzaba su camino parecía moverse con una vida propia, y su mente seguía atrapada en los recuerdos de lo que había vivido en el restaurante. No fue un sueño, murmuró para sí mismo. No fue un sueño. Su voz resonaba en la fría noche, pero el eco de sus palabras parecía perderse en el aire denso y pesado. La sensación de que algo lo observaba no lo dejaba en paz. Miró a su alrededor, pero no vio a nadie. Sin embargo, el miedo seguía dentro de él, como un peso sobre su pecho. Al llegar a su departamento, Sebastián cerró la puerta de golpe y dejó que su espalda descansara contra ella. Necesitaba un poco de calma, un respiro. Se acercó al espejo del pasillo, mirando su reflejo, tratando de comprobar que estaba realmente allí, que no había sido arrastrado a otro lugar, a otra realidad. Pero cuando sus ojos se encontraron con los del espejo, no fue su reflejo el que lo miraba. Era la figura de Antonio, de nuevo, con los mismos ojos vacíos y la sonrisa desfigurada. El corazón de Sebastián dio un vuelco, y antes de que pudiera reaccionar, la figura desapareció como una sombra desvaneciéndose en la oscuridad. Sin pensarlo, Sebastián corrió hacia la puerta de su habitación, cerrándola con fuerza. Su mente estaba al borde de la locura. Lo que había vivido en el restaurante no era algo que pudiera olvidar fácilmente. La mujer, la figura de Antonio, el frío, todo lo que había sucedido parecía demasiado real. Pero ahora, las sombras de su propia casa lo perseguían. Aquella noche, no pudo dormir. Cada crujido en la casa, cada movimiento en las sombras, le hacía saltar del miedo. Miraba constantemente hacia el espejo, como si esperara que algo fuera a salir de allí, que la pesadilla regresara para arrastrarlo de nuevo. Al día siguiente, cuando salió a la calle, las cosas parecían un poco más normales. La luz del sol iluminaba las calles, y la gente iba y venía sin percatarse de lo que había vivido.
Pero Sebastián no podía dejar de sentir que algo lo acechaba, que no estaba completamente libre. Decidió regresar al restaurante donde todo había comenzado, el lugar donde había visto por última vez a Antonio y a la mujer misteriosa. Tal vez allí encontraría respuestas, tal vez podría entender lo que había sucedido. Pero cuando llegó, el restaurante estaba cerrado. Las puertas estaban selladas, y la oscuridad que lo rodeaba parecía aún más densa que antes. Miró a su alrededor y sintió una presencia en el aire, como si alguien o algo lo estuviera observando. Entonces, una voz suave y aterradora, casi un susurro, llegó a sus oídos desde la sombra. «Pensaste que te habías liberado», dijo la voz, «pero nunca habrá una verdadera escapatoria». Sebastián giró sobre sus talones, buscando de dónde venía la voz, pero no vio a nadie. En ese momento, el suelo comenzó a temblar, y Sebastián vio cómo las sombras se alargaban y se retorcían a su alrededor. La misma sensación de desesperación que había sentido en el restaurante se apoderó de él. No estaba libre. No lo estaría nunca. Sebastián comenzó a retroceder, con el corazón latiendo desbocado, mientras las sombras seguían acercándose, alargándose como si tuvieran vida propia. El suelo temblaba más fuerte, y las paredes del restaurante parecían estrecharse a su alrededor. Podía escuchar sus propios pasos resonando en su cabeza, pero en medio del caos, un pensamiento lo invadió, que si nunca estuve realmente libre. En ese momento, todo se quedó en silencio. Las sombras se detuvieron, como si esperaran algo, y la atmósfera se volvió densa y opresiva. Sebastián miró alrededor, sin saber qué hacer, mientras su mente luchaba por encontrar una explicación a lo inexplicable. De repente, una puerta se abrió lentamente, como invitándolo a entrar. La luz tenue que emanaba desde el interior era casi cálida, pero Sebastián no podía confiar en nada de lo que veía. ¿Era una trampa? ¿O por fin encontraría las respuestas que tanto buscaba? Sin poder resistirse, dio un paso hacia la puerta. Pero antes de cruzarla, se detuvo y miró atrás, hacia la oscuridad que lo había perseguido durante tanto tiempo. Los susurros regresaron, y la figura de Antonio apareció una vez más, observándolo desde las sombras. «Ya lo sabes, ¿verdad?», murmuró Antonio. «Nunca se sale de este ciclo. La puerta que ves puede ser una salida, pero tal vez solo sea otro camino que te llevará a un lugar peor». Sebastián no dijo nada, pero el miedo lo paralizó. Era cierto lo que había dicho Antonio. ¿Era posible escapar de algo tan grande, tan oscuro, que no parecía tener fin? ¿O estaba condenado a ser parte de un juego del que nunca podría escapar? El susurro de Antonio desapareció, y la puerta parecía invitarlo aún más. Sin embargo, Sebastián dio un paso atrás y miró una última vez hacia el restaurante oscuro. El eco de sus propios pensamientos lo envolvía. ¿Y si todo esto no es más que una ilusión? La puerta continuó abierta, pero Sebastián no se movió. La respuesta no estaba allí, ni en las sombras, ni en las voces. La verdad permanecía oculta, siempre fuera de su alcance. Lo que ocurrió después de esa noche, nadie lo sabe con certeza. Algunos dicen que Sebastián desapareció sin dejar rastro, como tantos otros antes que él. Otros aseguran que simplemente se perdió en sus propios pensamientos, incapaz de discernir entre lo real y lo paranormal. Pero, ¿qué piensas tú, querido espectador? ¿Logró Sebastián escapar de su destino, o quedó atrapado en un ciclo sin fin? Tal vez tú tengas la respuesta, o tal vez, como todos nosotros, solo estás buscando una salida en la oscuridad. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle like y suscribirte al canal para más relatos que pondrán los pelos de punta. Tu apoyo es muy importante para mí. Además, si tienes alguna historia que quieras compartir, puedes enviármela a través de nuestro correo o en las redes sociales. Nos vemos en la próxima.